Biografía de Viola Spolin, 7 de noviembre de 1906 al 22 de noviembre de 1994. Viola Spolin fue actriz, educadora, directora, autora y creadora de juegos de teatro, un sistema de formación de actores que utiliza juegos que ella ideó para enseñar orgánicamente las reglas formales del teatro. Su importante e innovador libro, Improvisation for the Theatre, transformó el teatro estadounidense y revolucionó la forma en que se enseña a actuar. Publicado originalmente en 1963 por Northwestern University Press, sigue siendo un texto teatral esencial. Desarrolló sus métodos mientras trabajaba como supervisora de teatro en Chicago para la WPA, en su Young Actors Company en Hollywood y como directora de talleres en Second City. Su hijo y director Paul Sis, a quien se le atribuye la popularización de su trabajo, usó sus juegos de teatro cuando cofundó Compass Playwright Theatre Club de Second City y creó Story Theater. El movimiento de teatro de improvisación moderno es una consecuencia directa de los métodos, descubrimientos y escritos de Spolin. Primeros años, 1906-1925. Nacida como Viola Mills en Chicago, en 1906, hija de inmigrantes judíos, Spolin se crió en una familia extensa y animada, que se reunía para cantar, jugar juegos de salón y montar obras que se había escrito o improvisado. Más tarde, siendo aún niños, crearían sus propios juegos peligrosos y emocionantes, jugando durante extensas horas sin la supervisión de los adultos. Spolin desarrolló un interés en el teatro, tanto a través de las representaciones teatrales familiares como de las producciones que su padre la llevaría a ver mientras él estaba en detalles de ópera con la policía de Chicago. Estudio con Neva Boyd, 1923-1926. Después de la secundaria se unió su hermana Pauline, quien estudió con Neva Boyd durante 3 años a partir de 1923. El plan de estudios de la señorita Boyd incluía bailes folclóricos, narración de cuentos, artes y manualidades, juegos de mesa y la práctica de juegos infantiles tradicionales que había reunido en todo Estados Unidos y Europa. Aunque la escuela más tarde se trasladó a la Universidad Northwestern, sobre la formación de Boyd, Spolin escribió: "Los efectos de su inspiración nunca me abandonaron, ni un solo día". Los juegos de Neva Boyd ayudaban a los niños a aprender el lenguaje, la socialización, la cooperación e incluso la moralidad, porque todos deben estar de acuerdo con las reglas y cumplirlas para que un juego sea divertido. El acto de jugar cambia al participante. Ella escribió: "El juego involucra valores sociales como ningún otro comportamiento. El espíritu de juego desarrolla la adaptabilidad social, la ética, el control mental y emocional y la imaginación". Más tarde, Spolin dijo a un entrevistador: "La única persona que sentí que fue la inspiradora de mi vida fue Neva Boyd y sigue siéndolo". Formación matrimonial, infantil y teatral, 1927-1935. Wilmer Silverberg y Viola Spolin se casaron poco después de su graduación de la escuela secundaria. Su hijo Paul nació en 1927, seguido por William en 1929. Su esposo Wilmer luego cambió su apellido a Sills. Viola y Wilmer se divorciaron a principios de la década de 1930. Actuó en producciones en el área de Chicago y desde 1931 hasta 1935 se especializó en dramaturgia en la Escuela Nocturna de Paul. A mediados de la década de 1930 pudo poner en práctica lo que había aprendido con la señorita Boyd para utilizar los principales programas recreativos en orfanatos, escuelas bíblicas y para niñas trabajadoras. En 1935 se fue a Nueva York para estudiar actuación con The Group Theatre, dejando a sus hijos pequeños con la familia. Estudió con Louis Leverett y conoció a Stella Adler, John Garfield, Morris Karnofsky y otros miembros notables de la empresa, pero regresó a Chicago porque extrañaba a sus hijos. Entre 1934 y 1937, Spolin y un grupo de madres trabajadoras divorciadas alquilaron una mansión a orillas del lago Sheridan Road para vivir y criar a sus hijos en comunidad. Llamaron a la casa The Educational Playroom. En 1937 estaba enseñando danza folclórica y dramaturgia creativa para la WPA en un campo de entrenamiento para instrucciones recreativos en Hull House,
y donde quiera que la enviaran para visitas de campo, tiempo en el que Spaulding tenía la seguridad y la experiencia de su formación con la necesidad de ayudar a las personas a ser más creativos como una verdadera justificación para vivir. En 1939, Spaulding se convirtió en una supervisora de teatro en el proyecto recreativo de la WPA en Chicago después de que Neva Boyd la recomendara para el puesto. Spaulding desarrolló nuevos juegos que se centraban en la creatividad individual, adaptando y enfocando el concepto de juego para desbloquear la capacidad del individuo para la autoexpresión creativa. Estas técnicas se formalizarían más tarde bajo la rúbrica Juegos de Teatro. Esta empresa continuó hasta 1955. Spaulding regresó a Chicago en 1955 para dirigir el Playwrights Theatre Club y posteriormente para realizar talleres de juegos con los Compass Players de la primera compañía de arte dramático profesional de improvisación del país. Entre 1960 y 1965, todavía en Chicago, trabajó con su hijo Paul Sills como directora del taller en The Second City y continuó enseñando y desarrollando la teoría de práctica de los juegos de teatro. Como consecuencia de este trabajo, publicó Improvisation for the Theater, que consta de aproximadamente 220 juegos y ejercicios. Se han convertido en un texto de referencia para profesores de actuación, así como para educadores de otros campos. En 1965, Spaulding junto a su hijo cofundó el Game Theater en Chicago y aproximadamente al mismo tiempo organizó una pequeña escuela primaria cooperativa llamada Playroom School y más adelante Parents School, con Sills y otras familias también en el área de Chicago. Continuó trabajando con estas técnicas, junto con un plan ordinario de estudio de primaria. Spaulding fundó la Young Actors Company en Hollywood. Se formaba a niños de 6 años en adelante a través del sistema de juego de teatro, aún en el desarrollo para que aprendieran a actuar. History Theater, en Los Ángeles, Nueva York y en televisión. En la costa oeste de los Estados Unidos dirigió talleres para los elencos de los programas de televisión Rhoda y Paul Seth y Friends and Lovers, y apareció como actriz en la película Alex in the Wonderland. Desde su muerte en 1994, el legado de Spaulding ha crecido exponencialmente a través de florecientes movimientos del teatro de improvisación, el uso de continuos juegos de teatro para la formación de actores en escuelas y universidades de todo el mundo, y la creciente conciencia en los campos de la educación de la necesidad del juego y las técnicas de enseñanza dirigidas por niños. El trabajo pionero de Spaulding continúa a encontrar nuevos caminos, practicantes y exponentes en una amplia gama de aplicaciones terapéuticas. Encendió una chispa que cambió el mundo. Aportes más relevantes de la autora a la actuación al cine. Viola Spaulding. Viola Spaulding no solo se considera la madre de la improvisación moderna por parte de la actuación, sino también como cualquier persona, comprendía y veía los problemas de las personas. Eso cambió que ambas actividades se pudieran fusionar y redireccionarse, no solo como forma de terapia, sino también como forma de comprensión que solo la actuación podría dar. Se encuentran bastantes ejercicios de actuación dedicados al público en general y también un apartado muy interesante hacia los niños. Spaulding creía fielmente que todas las personas pueden aprender a actuar y expresarse de forma creativa, ya que la experiencia misma es la que nos enseña. Con un experimentar constante con el que veamos añadiendo nuevas habilidades, aprendemos a través de la experiencia. Los juegos teatrales de Spaulding transforman la enseñanza de habilidades y técnicas de actuación en ejercicios con forma de juego. Cada juego de teatro está estructurado para brindar a los jugadores un enfoque específico
o un problema técnico durante el juego. Estas estructuras operativas sencillas enseñan técnicas y conversiones teatrales complicadas. Al jugar, los jugadores aprenden la habilidad manteniendo su atención en el juego, en lugar de caer en la timidez o tratar de imaginar buenas ideas. Orientación. ¿Dónde? Actuando con todo el cuerpo. Bloqueo no direccional. Conocimiento de refinación. Hablar, radiodifusión y efectos técnicos. Desarrollo de material para situaciones, emociones, personaje. El objetivo es darle al actor algo en que enfocarse. El jugador recibe destellos de elecciones intuitivas e inspiradoras que surgen de forma espontánea. El enfocarse en el juego mantiene la mente ocupada en el momento de crear o jugar, en lugar de estar pensando antes de actuar, comparando o juzgando sus lecciones, estructuras diseñadas casi para engañar a la espontaneidad. Otros juegos. Sinfonía emocional. Es como una inyección de adrenalina que da energía instantánea a los jugadores y los conecta con la audiencia. A cada jugador se le asigna una emoción por parte de la audiencia. El conjunto se lleva a cabo a través de una obertura de apertura. Gibberish Relay es otro juego de alta energía que involucra a todo el elenco de inmediato, ya que el jugador en el medio debe traducir de un lado a otro entre los jugadores de cualquier lado que hablan en limatías. Intensificar las emociones. La audiencia sugiere quiénes son y dónde están. Dos jugadores y un tercer jugador evocan nuevas emociones que deben incorporar. Animales. Después de que la audiencia asigna a cada jugador un animal, los jugadores deben explorar, interactuar entre sí como animales y finalmente traer a los animales de forma humana con actitudes y rasgos intactos. Cámara. Cuando dos jugadores hacen una escena a elección de la audiencia, un tercer jugador grita "cámara", alternando entre los dos jugadores, ambos con cámara o sin cámara. Los jugadores cambian mucho entre prestar atención física y mental completa. Contacto. Los jugadores hacen una escena en la que el diálogo solo puede ser ocurrido cuando se hace algún tipo de contacto físico. Doblaje. Dos jugadores toman un género cinematográfico y una relación y hacen una escena de una película, mientras que otros dos jugadores doblan sus voces en vivo. ¿Quién soy? Un jugador es enviado fuera del alcance del oído y a su regreso debe interactuar con otros jugadores hasta que se den cuenta de la identidad famosa u ocupacional que la audiencia ha elegido para él. Gibberish English. La audiencia sugiere quién y dónde podría estar dos jugadores, mientras que un tercer jugador, entrenador lateral, los cambia inesperadamente entre inglés y galimatías a lo largo de la escena. Obras y espectáculos para niños. Spolin también dirigió numerosos espectáculos para niños, incluida una producción de Prairie Rice a mediados de la década de 1950. Poco después de que Second City abriera sus puertas en 1959, Spolin comenzó a organizar espectáculos para niños los fines de semana. Durante los espectáculos infantiles de Spolin, los niños del público subían al escenario para hacer theater games con el elenco. A mediados de la década de 1960, Spolin cedió el espectáculo para niños, junto con sus clases de improvisación, a su protegida y asistente Josefina Forsberg, quien lo rebautizó The Children's Theatre of the City, y continuó produciendo y dirigiendo hasta 1997, utilizando los juegos de improvisación de participación con la audiencia de Viola Spolin después de cada actuación. Los 7 aspectos de la espontaneidad. 1. Los juegos. Viola vio que toda esta libertad psicológica hacía que todos los conflictos se disuelvan y se cultive una nueva forma de vivir y de experimentar. Estas nuevas formas de juego hacen que dejemos de lado nuestra rutina diaria y motivemos a nuestro valor para lanzarnos a una experiencia de no retorno. Aprobación y desaprobación. Debemos ver nuestra realidad interior y exterior, reconocerla, como también verla desde otros ojos, sin juzgar, dejando de actuar por alcanzar un premio o escapando de un castigo. Expresión dentro del grupo. Con los juegos se logra desarrollar una participación en conjunto, donde no se juzgan, no hay espacio para esto al estar en el presente, con la atención puesta en la ruptura de sus propios límites. De esta manera se va desarrollando una integridad entre todos,
Técnicas de teatro. Todo de alguna forma cambia con el tiempo y el teatro y por su entender el cine. La experiencia en el teatro no se debería separar de la técnica, sino todo se perdería. Solo usaríamos la técnica se vería algo estético, por lo tanto individual y la forma se pierde en la rigidez, porque el desarrollo interno se pierde y todo eso se refleja en el performance. Es por eso que la experiencia se debe mediar con la técnica, dando nuevas formas, nuevas perspectivas, nuevas representaciones. Audiencia. Aquí se empatiza con el público, integrándolos como invitados de honor, siendo miembros activos de la representación, como receptores e incluso agentes de cambio. De esa manera todos se integran, incluso técnicos, siendo la responsabilidad de los artistas, llevando el proceso de aprendizaje a la vida diaria. Hay algo especial en cuanto a dejarse llevar y hacer un contacto directo con el ambiente, las cosas, las personas que están dentro de él. Esto hace que este mundo sea algo reconocible, fresco, nuevo, de alguna manera, forma. Ya que está familiarizado con todo ello, es libre, siente todo a su alrededor en las expresiones que los demás logran ver más allá de una visión personal y desarrolla hacia un reconocimiento de este mundo con uno mismo para poder llevarlo al teatro o a otro lugar. Psicalización. Lleva al actor o a otra persona a una experiencia personal en donde pueda relacionarse física y sensorialmente con su entorno, con una presencia activa desde su interior. Esto hace que el actor evolucione tanto en su mundo personal como lo grupal. Lo sensorial y lo físico están bastante familiarizados, ya que en ellos encontramos una relación que tenemos con nuestro ambiente y poder llegar a conocer algo nuevo por descubrir, más allá del espíritu humano. Actores o actrices que se formaron con el autor o siguieron sus técnicas. Fue fundada por Barney Salems, Howard A.L.K. y Paul Sills, hijo de Viola Spolin, en 1959, como un teatro de cabaret de comedia basado en Chicago. Este tenía como base transmitir los juegos de improvisación creados por Spolin. Pasaría a convertirse no solo en el pionero de improvisación de comedia, sino en el imperio más grande de comedia de donde saldrían varios reconocidos actores de comedia. Entre estos se destacan las leyendas como Alan Alda, actor y comediante americano. Inició su carrera en la actuación en 1950 con Compass Players, dirigida por Sills, que posteriormente lo llevaría a Second City, más conocido por su participación protagónica en la serie MASH, por lo cual fue nominado a 34 veces a los Emmy, ganando 7. Joey Flaherty, actor y comediante americano, alumno y fundador de The Second City Toronto, además de ser parte del equipo galardonado por los Emmy de SCTV. John Belushi, 3 veces alumno de The Second City Main Stage, miembro original de SNL y formó los Blue Brothers con Dan Aykroyd. Bill Murray se unió a Second City Main Stage en 1973. Posteriormente formó a ser parte de la SNL, reconocido por su participación en películas como Perdido en la Traducción 2003, Día de la Marmota 1993 y Los Cazafantasmas en 1984, además de recibir el premio Mark Twain por humor americano el 2016. Steve Carell, uno de los nombres más grandes en comedia, pasó casi 10 años en el centro de entrenamiento de The Second Stage estudiando improvisación y participando en diferentes actividades. Luego pasó a trabajar en televisión, The Office 2005-2013 y cine en Get Smart 2008, Crazy Stupid Love en 2011 y Little Miss Sunshine 2006. Mike Myers, 25, se unió a Second Stage Toronto en 1986. Trabajó en SNL por 6 años a partir de 1989, llevándose el premio Emmy por escritura sobresaliente de variedades o música. Fue durante este periodo que creó el personaje de Wayne Campbell, que lo capturaría en el cine de comedia. Participó en las franquicias de Wayne's World 1992-1993, Austin Powers en 1997-2002. Tina Fey
Se unió a Second City Turning Company en 1994 y en SNL en 1997, convirtiéndose en la primera mujer en ser escritora principal del show Weekend Update. El 2006 abandonaría la NSL para participar en la serie de comedia 30 Rock 2006-2013. También se destacó por su participación en la popular película Mean Girls 2003. Muchos otros conocidos comediantes tuvieron sus inicios en esta academia. Amy Poehler, Recreaciones y Parques; Gilda Rayner, The Nerds; Steve Yeun, The Walking Dead. Conclusiones. Creemos que hay algo interesante en cuanto a la experiencia en esta nueva forma de ver las cosas en general. La libertad como fuente de experiencia en todo campo ayudaría a quitar esa inseguridad que todos tenemos. De alguna forma, influye en nuestra forma de ver el mundo. Debemos reconocer y experimentar este mundo como algo nuevo, como algo que nos haga volver a sentir lo que alguna vez fue quizá lo más cercano a la felicidad de uno, y por lo tanto de todos. Sus juegos resaltaron dentro de shows, escuelas, direcciones actorales, etc., generando una transformación en la forma de enseñanza dirigida hacia el rendimiento, desenvolvimiento y evolución en la forma de actuación que atribuyó Viola. Esto bajo la premisa de que todos podemos actuar expresándonos de forma creativa y sin miedo a experimentar.